Hola, hola, vamos a ver ahora cómo funciona el tema de la parábola, que es una de las secciones cónicas más conocidas. Veamos a continuación qué elementos son importantes para trabajar la parábola desde el punto de vista matemático. Veamos que la parábola es una trayectoria que tiene esta forma, esta curva que vemos en color rojo, es una parábola, y que está presente en diversos elementos del mundo real. Vemos aquí que tenemos una parábola en forma de arco, que está como un elemento estético en una construcción. La parábola está presente en palacios, en iglesias, en centrales nucleares, por ejemplo, en las plazas de orden religioso, por ejemplo. En los puentes tiene una gran aplicación la parábola en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería civil. Entonces, como veremos, la parábola tiene muchas aplicaciones en el mundo real. ¿Cuál es la definición de la parábola? Dice que una parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija, situada en el plano, es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Ese punto es el foco. En otras palabras, nos dicen que la parábola, que es esta figura que estamos marcando, es el conjunto de puntos que distan exactamente lo mismo desde a esta recta en color verde, que es la directriz, y a este punto fijo que se llama foco. Para entender mejor eso, vamos al siguiente gráfico. Ahí vemos cómo esta parábola se está generando a partir de este punto que se va moviendo. Estos segmentos que vemos en color rojo representan las dos distancias que son equivalentes. ¿Okay? Esto es una parábola, es una curva de este tipo. Muy bien, para tocar la parábola hay que referirse a la tradición literaria y recordar que el famoso Odiseo, que luego de vencer a los troyanos en la batalla de 10 años, por destino de los dioses, por designio de los dioses, tarda mucho en volver a su hogar, pero finalmente una noche vuelve a su hogar. En ese entonces muchos guerreros estaban interesados en casarse con su esposa, que era Penélope, y habían desafiado los designios de los dioses griegos. Pero finalmente el gran Odiseo que vemos aquí vuelve y se toma la revancha. La gran noche de la venganza de Odiseo es cuando los enfrenta a todos los pretendientes que abusaban del hogar de Odiseo, y esa noche él asume un desafío. Aquel que pudiera tender el arco de Odiseo y pudiera hacer atravesar con una flecha los 7 aros que estamos viendo acá, ese sería el elegido para casarse con, o para tomar la mano de Penélope. No conocían los demás guerreros griegos que Odiseo había tomado la forma, por el designio de los dioses también, la forma de un anciano débil. Y cuando el anciano toma el arco, el único que puede tender el arco es el gran Odiseo, y en ese momento se descubre que este anciano era Odiseo. Y esa noche gran es cuando Odiseo toma venganza por la afrenta que había sufrido su hogar, por la humillación a la que había sido sometida toda su parentela, su hijo Telémaco, que está acá atrás, su esposa Penélope y todas las propiedades que él tenía. Entonces, esta leyenda, esta historia, esta tradición literaria que es tan conocida, nos habla del arco de Odiseo, que es un arma fundamental y que en matemática nos interesa para entender cómo funciona una parábola. Aquí tenemos el arco y tiene una serie de elementos claves. Este punto rojo en matemática es el vértice. Este punto azul que estamos marcando ahora es el elemento llamado foco. Esta cuerda que subtiende a este arco en matemática se denomina lado recto. La flecha que es disparada impactará contra un blanco, que en matemática se denomina directriz, que es esta recta en color negro. Y la flecha imaginaria, que por supuesto va disparada
al infinito se llama eje focal en términos matemáticos. Entonces los elementos de una parábola clave son el vértice, el foco, el parámetro, el lado recto, la directriz, el eje focal y la excentricidad, además de la ecuación que es la representación matemática fundamental en una parábola. Muy bien, veamos además otra cosa muy importante en la parábola, que es la tangente. La tangente es una recta que solamente toca a la parábola en un solo punto, y aquí vemos esta recta en color negro, que vean cómo se desplaza y toca a la parábola en este único punto donde está siguiendo el cursor. Vean, esta es una recta tangente a una parábola, y que es un concepto matemático muy importante en este tema. ¿Qué más tenemos? Veamos ahora a continuación cómo se construye una parábola. Una parábola, para ser construida, necesita dos elementos claves, de esos muchos que hemos indicado. El vértice, determinado por las letras H y K, es un punto, y el parámetro, que es una medida, es un elemento que se mide, que se conoce como A. Vamos a tomar un vértice que para nosotros va a ser 3, 2, para el ejemplo que vamos a hacer a continuación, y el parámetro que también sea un valor que sea 2. Vamos a recurrir a GeoGebra, que es una aplicación simple de descargar, en la que vamos a graficar esa parábola. Lo primero que hacemos es tener en el plano cartesiano el vértice que era 3, 2, y marcamos, ahí está el punto 3, 2. Vean que hemos marcado este punto que es de coordenadas 3, 2. A continuación deberemos marcar el foco. Ahí está el foco. Para marcar el foco nos hemos movido 2 unidades hacia la derecha. Ese es el valor del parámetro A. ¿Ok? ¿Qué más hacemos ahora? Hacia el lado contrario del vértice marcamos 2 unidades y determinamos esta recta que apareció en color negro, que se llama directriz, a la misma distancia. Una vez que hemos hecho eso, vamos a ver ahora, ahí está nuestra parábola, que sin embargo necesita una medida, y vamos a ver eso a continuación. Ahí está. Lo que ha sucedido es lo siguiente: hemos determinado primero el vértice, luego el foco, luego del foco hemos determinado el lado recto. Vamos a retroceder un poquito atrás. Ahí estamos. Esto es importantísimo. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo se ha hallado el lado recto? Haciendo el cálculo de esa medida que estamos viendo acá. El lado recto se mide multiplicando 4 veces el valor de A. A vale 2, que es esta distancia, 2 unidades, el parámetro. Y multiplicamos 4 veces ese valor de A, que es 4 por 2, lo que nos da 8 en valor absoluto. Estas barritas en color rojo significan valor absoluto, y la misión que tienen es eliminar el signo, de modo que eliminando el signo, porque puede suceder que sea negativo, tendremos como el lado recto 8 unidades. ¿Dónde están esas 8 unidades? Acá, en este segmento. Este es el lado recto, lo que vemos en línea punteada en color verde. De manera que para graficar lo que hacemos es decir, si esos 8, entonces desde el foco nos movemos, marcamos 4 puntos hacia arriba, este punto G, y 4 puntos hacia abajo para marcar este punto E. G y E determinan el lado recto y miden en total 8 unidades en este plano cartesiano. Muy bien, ahora sí tenemos la directriz, que está en color negro, a 2 unidades de distancia, y un elemento clave que es el parámetro A, que hemos dicho que vale 2, y esto que es importante, que es esta recta en color celeste que se llama eje focal, que para nosotros sería una flecha imaginaria que siempre pasa por el vértice y el foco, por eso se llama eje focal, o también eje de simetría de una parábola. Muy bien, esos son los elementos de una parábola que estamos anotando acá a la derecha, y que ya los vamos a ir estudiando uno a uno en detalle. ¿Qué más tenemos? Tenemos las posiciones que puede ocupar una parábola.
porque una parábola no siempre está en la posición que la hemos visto ahora. Entonces puede suceder que el eje focal sea horizontal. ¿Cuándo se da eso? Cuando la parábola se abre hacia la derecha, como vemos acá, o se abre hacia la izquierda. En ese caso, la representación matemática es esta que vemos acá, hacia la derecha, esta que se abre hacia la izquierda, y tiene unas fórmulas para determinar sus ecuaciones, dependiendo de si el vértice está en el origen o está en un punto fuera del origen, que es el punto HK. Además de esta, puede suceder que el eje focal sea vertical, en este caso la parábola o la flecha, ese arco de Odiseo del que hemos hablado, se puede abrir hacia arriba, ¿cierto? O hacia abajo. En ese caso se dice que el eje focal o el eje de simetría es vertical, o también paralelo al de coordenadas Y. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Acá están las dos flechitas de las que hemos hablado, matemáticamente representadas. Ahí está, hacia arriba y hacia abajo. Y es importante indicar que sucede esto cuando A, o en este caso P, porque A y P representan lo mismo, es positivo hacia arriba y negativo cuando se abre hacia abajo. Por eso vemos aquí un menos, porque el valor del parámetro, que aquí está como P, es negativo. Muy bien, entonces esas son las 4 posibilidades para una parábola, y esto que estamos viendo ahora es un formulario que permite encontrar todos los elementos: el vértice, el foco, el lado recto, la directriz, la ecuación, etcétera, etcétera, de las parábolas que pueden estar en estas posiciones que estamos viendo acá. Este cuadro, esta tabla, este formulario resume todas las posibilidades de una parábola y ha de ser muy útil para resolver cualquier caso de estudio que tengamos con la parábola. Muy bien, esto es todo lo que tiene que ver con la parte teórica de lo que es la parábola.